Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Sander Bermúdez de Itiria. Estamos aquí con André y gracias por la invitación. Alex. Muchachos, ¿cómo están? David, gracias por unirte fue No, a con última gusto. hora, pero que muchas gracias. No, no pasa nada. Agradecerles por aceptar esta invitación. Muchas gracias por estar aquí, muchachos. Es un placer hablar con ustedes. ¿Cómo están? Muy bien, Oye, señorita. Juiciosos por acá trabajando. Lo mismo David también creo que estaban las mismas. Sí, pero Ale, aquí firme, aquí firme. muy bien. Yo quería preguntar, ¿qué edad empezó cada uno cuando comenzó en la banda? ¿Qué edad tenían? Eso estamos hablando de que el 96. Eso, ¿qué edad tenía cada uno cuando comenzó en Itiria? Bueno, nosotros sí empezó la banda. ¿Qué año fue que hiciste tú? 96, creo que fue como 95 finales a 96 más o menos. Fue que empezamos. Yo tenía que eso va 30 años ya, haciendo 30 años. Si no me falla 30 años. la matemática. Sí, 30 años ya. Yo tenía 20 25 años, ya estaba bien. muy bien. Sí, Y David ya entró. yo entré en el 2015. Sí, yo tenía 31 años. Hace 10 años entré a Itiria, sí. Muy bien. ¿Qué los impulsó a meterse de lleno en el metal extremo en Colombia? ¿Cómo fue ese momento? Yo sé que ustedes empezaron a armar todos estos proyectos musicales en el 96 cuando estaba formándose todo el desmadre en Europa, ¿no? ¿Cómo fue la influencia para todo el mundo, el black metal y entonces diferentes estilos de black metal? Cuéntenme cómo fue su experiencia siendo tan jóvenes. Pues yo creo que el tema fue como ir como más o menos a la vanguardia de lo que se estaba haciendo en Europa. Ya a nosotros nos llegaba música de muchas bandas de Europa y pues también había bandas que ya también hacían cosas acá en Colombia y en Sudamérica, pero pues fue como más como la onda y el boom del gothic metal y del black metal así como medio sinfónico. Y pues nada, de ahí salió no sé, como juntar tantas partes y los instrumentos como el violín y la flauta. Entonces empezamos como a darle ese enriquecimiento a la banda y pues se fue formando lo que fue Itidial y fue como cosas que van pasando, ¿no? Como todo va fluyendo en la vida y se fue dando el proyecto y poco a poco se le fue dando como el molde y la forma a lo que ya fue, digamos, en el primero y en el segundo, bueno, sobre todo en el primer disco que tenía la flauta y el violín. En el primer EP, el Sad Beautiful, sí, sí, Ok, es bien. Este, ¿cómo vivieron ustedes lo que pasó con Euronymous y Vikernes y todo esto? ¿Qué edad tenían respectivamente cada uno? uy, no, yo poco a Uy, poco sé de eso, no sé, David. Hable usted, mami. creo que no tenía años. Era ya después de tiempo. Se le congeló la comunicación. Está bien. Sí, Es que ustedes estaban bien pequeñitos cuando pasó todo eso. Yo también estaba bien chiquita cuando pasó todo el desastre y que salió en la revista Kerrang y toda la música y todo el mundo estaba súper influenciado y súper impresionado por el black metal. Yo quería saber un poco cuál era su experiencia, porque pues bueno, es como la propuesta que tenía Ethereal y cómo ha cambiado su forma de ver el metal desde esos primeros días hasta hoy. ¿Cómo han sentido que ha sido el cambio? No sé, como uno va madurando y cambian cosas, ¿no? David, hable. Total, bueno, el movimiento hacia el género fue como el 97, 98, el éxito al Black Nation. Todo fue, pues, cuando uno se da a las tiendas aquí al centro de Bogotá, a lo que es Rolling Dix, a Vía Libre, vendían los cassettes en la calle en la 19 también, pero pues todo uno iba descubriéndose géneros y agrupaciones cuando uno baja los tortazos, que uno a veces bajaba a ver a Itiria, fui allá fan de Itiria, allá a John Caena y Ana María ya con las rositas. Pero uno al bajar de esos tortazos uno descubría las bandas. Ahí fue cuando descubrí bandas como muy Cradle, pero fue cuando sacó el Spiritual Black Nation. Yo, qué bandota. Y de ahí, como a escuchar más el género. Entonces ahí empecé a escuchar que Cradle, ¿sí? Ya que Dark Funeral y cosas así, que Immortal. Entonces ahí como que uno empezó a empaparse con el género, pero también fue también influencia lo que fue en esa época Ethereal, ¿no? Ya después uno empieza a ver bandas como Inquisition, ¿sí? Que también era más black pesado y eso. Sí, No sé, de pues pronto, pues, ¿cómo llegaron usted, cómo llegaron a black gótico con mi vida? no sé, que yo creo que también todo pasa como por accidente en la vida, ¿no? O sea,
son cosas que se van dando poco a poco y con las personas con las que uno va de pronto haciendo la música van influenciándolo y encaminándolo hacia ese punto, ¿no? Hacia ese destino. Entonces poco a poco se fue como dando y creo que Itirial ha sido eso, más como el camino de todas las personas que rodearon a la banda, integrantes, exintegrantes, fueron como enriqueciendo la propuesta y poco a poco se fue llegando a, como a ese sonido que se fue dando. No es tanto como decir, ay, voy a hacer algo así, no. Creo que eso se va dando con el pasar de los ensayos, de los discos, de las composiciones de las canciones, y todo eso va creciendo y poco a poco se le va dando una dirección. Entonces, obviamente el cambio entre La Sad Beautiful y Shroud of Flesh pues fue muy brusco porque fue el cambio de cantante. Bueno, también hay flauta y violín, pero el cambio de cantante lírico masculino fue lírico, no, sino el cantante masculino fue pues, cambiarle tal vez la voz de John, era más otro estilo, tal vez un poco más gothic, y la voz de Ángel era más black metal, y eso tal vez encaminó a que no solo nos encasillaran, sino que nosotros mismos nos encasilláramos más por esa línea, ¿ves? Sí, de hecho quería hablar un poco de cómo fueron las eras, como cuando decía David, la era de Ana María Botero y ahora quiero hablar del ingreso de Valena Román, por supuesto. Cuéntame un poquito del antes y el después o cómo partiríamos las eras de Itirial, porque pues ustedes llevan 30 años y han tenido muchos cambios. Entonces cuénteme un poquito de esas eras. Bueno, voy a contar la parte de atrás y David ahí cuéntame de Valena. Ana María, pues estuve en los dos primeros y pues ya después de la ida a Estados Unidos, ahí como que ya se apartó de la banda, ya la banda se, digamos, en cierta forma se apartó de la voz más femenina y pues ya grabamos un tercer trabajo que se hizo en Estados Unidos, que fue Cesatio Divinis, y pues ya cambió mucho la cara de la banda. Y ya volvimos a Colombia, entró Daniel Realpe, e hicimos el cuarto disco, que es el On Equality, que no tiene voz femenina, y fue un disco totalmente distinto a lo que habíamos hecho, era algo más progresivo y como más death metal, muchas cosas progresivas, ya que por, como te digo, las influencias de los músicos, Daniel pues es muy de esa línea, entonces tal vez eso nos llevó a hacer un disco con bastantes pisos progresivos y ya después aquí, pues no solamente Valena, sino estuvo también Cristian, un concierto Cristian, donde, sí, es eso, que llegó de Estados Unidos, llegaron como en el 2003, 2004. Sí, pues el giro que dio Tirial fue un poco brusco porque hicieron como un black progresivo, que es cuando pues entra Realpe, estuvo un tiempo Babilón, pues estuvo un buen tiempo el bajista que era Babilón Doño, y decidieron eliminar como las voces femeninas y reemplazarlas con voces limpias que hace Ángel, que todavía las hace de vez en cuando, que es apoyado por Realpe. Sacan el Unequality, que es bien, es complejo, o sea, es un disco bien, o sea, me refiero que su composición es bien progresiva, son muchas pepas. Yo cuando entré tiré les dije que yo no iba a sacar casi canciones de ese álbum, de lo difícil complicado, que es. difícil, esto Eh, es jodido. de hecho, se toca solamente un tema de ese disco y se intentó tocar otro, que creo que es Dispersing, sí. Into Dispersion. Sí, esa. Y bueno, ahí hay una época que Itiral como que cambió, la alineación pues se reduce a 5. Sí. David se va, el bajista Londoño se va a vivir a Noruega. Ahí entro yo, entro de Itiral, pero la gente estaba pidiendo otra vez la voz femenina. Entonces como que lo hablamos los 5 y dijimos, no, pues sería bueno volver a incluir la voz femenina para poder traer temas de discos anteriores, pues no modificarlos tanto y pues eso también pues, le da un plus y manejar la inclusión. El caso es que Pero, Killian, pero David, ¿se acuerda que nosotros hubo unos pasos flash? pues se hizo una convocatoria y eso llegó un día que llegaron muchas mujeres a audicionar, pero como que no había feeling y Reinelo pues se hablaba con Killian y fue quien habló de ella y la audicionó y después a ellos les gustó y entró con nosotros como 2 años nomás. Sacamos un sencillo, de hecho se sacó un sencillo que se llama, solo de editar, Demonstration of Truth. Passion of True, por dicho, esa vaina suena como al poder de los Power Rangers cuando se fusionan. The, the Final Demonstration of Truth. Final. Killian se va porque tiene algunos problemas de salud. Entonces, Real conoce a Dana, que es por alguien de Itiria, no sé si es por el lado de la violinista, algo que Real la conoce, la se la presentan. Y entra Dana y bueno, pues ahí la alineación como que ya se vuelve más sólida y más feeling. Saca 2, 3 temas más, se sacó hace poco, bueno, hace como año y medio un videoclip, pues que se ha movido. Eso ha sido como hasta ahora la evolución de Itiria, desde que ellos vuelven de Estados Unidos, ¿no?
Claro que yo le iba a comentar a David que hubo dos participaciones extras de dos chicas que fueron Natalie Osma, ella estuvo con nosotros, creo, fue en un Rock al Parque, ¿no? No, en el Rock al Parque estuvo otra chica, no, no es esa Estuvo Roxana, sino otra otra, chica, ¿no? Karen. Casi Blanco. Ok. Roxana ayudó, fue a cantar Melancolía en el tributo al Metal Bogotá. Mm. Esas son como las chicas que han estado participado en alguna oportunidad hasta que entró Dana Valena. Ah, entiendo, fue varias, pero así como la que más tiempo ha estado últimamente ha sido Valena, es la actual. Sí, últimamente sí. Ya lleva que como Sí, 4 años, tal vez. Ujú. Veo que ustedes, ella entró en el harto, en el sí, 2019 entró, 6 años. ¿hay algún disco que 6 años. ustedes consideren clave, mejor dicho, la clave en su evolución? Yo siento que el tiempo va dando la clave, porque mira que primero era el uno, luego el 2 y mucha gente ahorita coge el 3 y como que a medida que va pasando el tiempo, cada vez la gente empieza a valorar más todos los trabajos más clásicos que uno ha hecho, ¿no? Como que el tiempo le va dando valor y le va dando como la posición a esas piezas que uno ha creado, es raro. Porque nadie daba, nadie en esa época, pues seguramente a mucha gente se le gustó, pero pues nadie daba como por sentado o dar un peso por la Sad Beautiful. Nadie iba a decir, no, es que iba a ser una pieza súper, una parte importante de la construcción del metal en Colombia. Y ahora mucha gente lo dice. Entonces, ¿qué pasa? Después vino el Shroud of Flesh y con el pasar de los años ese disco ya cumplió los 20 años. Ese es de dos, si no estoy mal disco más como para Eso, 20 finales del 2000. O 99. sea, ya tiene 25 años ese disco también. Lo mismo, ya hay gente que dice, uy, ese disco, tata, ¿no? Lo empiezan como a valorar Sí. después de cierto tiempo. Y ya he escuchado a mucha gente que le ha empezado a dar su valor al tercer álbum, al Cesatio de Vinis, y así poco a poco, ya le llegará el día el de Lone Equality, es el del 2008. Uy, Ese disco casi nadie lo conoce, es muy raro. Ya tiene que ser muy fan de la banda para saber de la existencia de ese disco. Pero yo creo que como no, y pilar importante, que como el pilar importantísimo en la evolución de la banda como tal, pienso que es el Shroud of Flesh. Porque el Shroud creo que tiene como que es un disco más completo, son más temas. En ese momento se hizo el cover de Fear of the Dark, que también ha sido como un boom y como que ha sido muy reconocido por parte de la banda. Entonces pienso que puede ser como el disco, como más, al día de hoy, como el pilar más importante en el crecimiento de la banda. Ujú. ¿Qué iba a decir, David? no, solo el Cesatio, sí. Ah, ya, muy bien. No era eso. Bueno, yo me pregunto cuál ha sido el momento o el evento, concierto más importante para Ethereal. Bueno, no mentiras, hay muchos chéveres importantes, pero yo creo que el más, es que no sé si fue 98, creo que fue Rock al Parque 98. Fue ahí en el Simón Bolívar y tocamos antes de la pestilencia, fue como de 6 a 7, creo. Fue muy, muy brutal. Creo que también ha sido como más importante para la banda porque creo que ahí fue como cuando más tuvo reconocimiento la banda y más le llegó a más oídos y a más personas y creo que en ese momento digamos que la banda se hizo a conocer mucho más y la gente lo recuerda. No solamente por eso, sino porque lo recuerda como el día que tocaron ahí, que se fue la luz, que quitaron la luz. Y todo el mundo, pero yo no, es que nosotros no quitamos la luz, eso es un accidente del momento, yo no sé qué pasó. La gente pensaba que era parte del Ah, plan. iban a tocar Fear of the Dark, yo estaba y preciso se les va la No, luz antes del tema. era Sí, Aces High. ¿sí? Tenemos No, Aces High. Tocamos Fear of the Dark, fue en el otro Rock al Parque que creo que fue 2004, 2006. Es que no me acuerdo muy bien. Es que son cosas y tantas que no se les olvida. Ujú. Sí, 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 me imagino con el ajetreo, ustedes tienen una vida muy ocupada, eso está muy bien, me encanta. Después de tantos años de carrera, muchachos, yo les pregunto, ¿qué los mantiene unidos como banda? Porque es como un matrimonio, ¿no? ¿Y qué los inspira a seguir creando música hoy? no, pues a mí en lo personal, ¿qué me mantiene a mí? Pues esto ya es como, es como, esto es como pura la pasión y el, como, ¿cómo es que escribirlo? El desfogue, Sí, el desfogue el escape. es algo que es una válvula de escape que lo hace sentir a uno, pues a mí me hace sentir libre, o sea, cuando estoy tocando en vivo, bueno, hasta en un ensayo me siento libre, o sea, como que me siento intocable y es algo que lo saca a uno de la realidad y lo cotidiano, ¿no? Del trabajo, de los problemas personales, ¿sí? A veces cuando la mente te juega malas pasadas y te malviaja, como que la música es lo único que me saca de eso, aunque a veces es irónico porque ahí nosotros con Sander y los otros compañeros de banda
no solamente en esta banda que compartimos, sino en otras, lidiamos con los haters, ¿no? O sea, como que hay mucha, se puede decir la palabra mierda, si algo lo pones, pi. A mí no me han bloqueado. Nos tiran, hay mucha gente, el metalero acá es muy complicado, sé que a nivel mundial lo es, pero aquí nos botan mucha mierda, ¿no? O sea, como que, esta banda, esto Ay, suenan, los esto es una profetas en su lámpara, propia esto es una tierra. caspa, siempre, pero así mismo tenemos gente que también nos acoge y lo hace uno sentir bien, que dice, uy, bacano, y bailo ven a uno, y lo felicitan a uno por la música que uno está haciendo, entonces eso como que es lo que compensa todo eso, y uno dice, estos haters, pues, pueden ir para el carajo, y hay que seguir, y esto lo hacemos por pasión, porque económicamente no, no lo es, o sea, hay que ser realistas, ¿no? De Si esto no es no se rentable. puede, no es rentable. Obvio, hay que cobrar el trabajo de uno, el ensayar. El organizador siempre igual se va a lucrar vendiendo cerveza, las entradas, lo que sea. Igual hay que, como decir, reconózcame algo así sea para los almuerzos de este mes. Pero es algo, igual lo sigue, hace que uno se siga sintiendo libre. O sea, libre y como desconectado de todo. Eso es lo que hace. Entonces uno sigue tocando, sigue componiendo. La goma de comprarse un instrumento, de mirar qué llega nuevo, qué pues le puede servir a uno. Y que hay como también una convivencia, ¿no? O sea, hay un pasatiempo. Uno va, se encuentra con los de la banda, en un ensayo, charla, se ríe, también se desestresa, habla uno de sus problemas, bota uno energía de odio tocando. Es bacano. Es como una terapia. ¿Ibas a Y decir ya algo, es todo lo Sander? que tengo que decir sobre la guerra de Eh, Vietnam. ¿Qué? Es que ya también después de tanto tiempo, imagínate, ya en la música, creo que más de 35 años, entonces ya uno, a veces parece poco, pero es un montón de tiempo. Y ya es algo como que se vuelve parte de tu diario vivir. Yo trabajo con música, vivo de la música, todo el tiempo en música, música. Hay veces que ya no quiero saber de música, por eso me voy para el estadio. Entonces, pero no, llega un momento donde es parte de la vida de uno, entonces como que ya dejar algo que es, que ya está dentro de su diario vivir, ya es difícil. Entonces, y es chévere porque pues uno, lo que dice David, también uno comparte con sus compañeros, a veces uno tiene sus malos momentos, peleas, no faltan, porque es como un matrimonio, como tú dices, pero pues siempre se termina hablando, siempre se termina dialogando y arreglando las situaciones, y siempre será un aprendizaje y una forma de siempre salir adelante de los problemas y darse cuenta de que realmente uno está hecho para esto y aquí se va a quedar. Correcto. ¿Hay alguna anécdota de alguna gira, un show que ustedes siempre recuerden, que tengan presente, pues, que haya sido graciosa o simplemente haya sido memorable para ustedes de algún momento? Con David tenemos hartas, pero en otra banda. Y podemos quedarnos 2 días acá. Si quiere, cuente la de las llaves. No, no, porque eso sería, esos con cuentos. De pronto, Sander sí ha tenido más con Itiria. Yo desde que estoy en Itiria, todo es como muy tranquilo. No, mira que con Itiria no. Ah, bueno, hay una. David también estaba. Que ¿Yo ya estaba ahí? fuimos a tocar con Terion a Ecuador. Ah, sí. Sí. Y nosotros, listo, uy, le vamos a abrir a Terion. No, resulta que nos pusieron después de Terion. Y quedamos como, uy, pero ¿cómo nos van a hacer esto? Entonces imagínate, pues la gente se fue y pues se quedaron muy poquitos, ¿no? Muy poquitos Se quedó muy opciones. poquita Lo bueno fue gente. que nos emborrachamos con el vocalista de Terion ahí en la entrada del hotel, que era como, no sé, era como parecía eso como una cuadra ahí de Lourdes, ahí con esa señora ahí borrachos. Pero ese man Lo es peor es buena, que yo no hablo ese man inglés, era pero como, pues Ah, ok, me imagino una experiencia inolvidable para ustedes compartir precisamente quería hablar de esa, eso también la tenía aquí anotada, muchachos, que cuál fue su experiencia de compartir escenario con Therion y también les quería preguntar de Megadeth, pero terminen de contar de Therion. pues con Tenio la última vez acá estuvo todo muy chévere, muy tranquilo, estuvo muy bacana la organización, que eso fue el año pasado, ¿no? Al sí, 2000. como en septiembre. Sí, va a ser un año, ahorita en septiembre de un año. Estuvo muy chévere, muy tranquilo, nos trataron muy bien, estuvo bacano el show, bien, ellos nos compartieron ahí un par de botellas de vino que no quisieron tomarse. Y pues ahí el guitarrista habló algunas cosas con Christopher y ya, pero bien, ¿no? Todo muy tranquilo, muy chévere, son muy relajados y las chicas también son muy buena onda y es una gran banda, suena muy chévere, fue muy increíble. Bueno, ¿qué tal la experiencia con Megadeth? Uy, la experiencia con Megan sí fue como muy flash, ¿no? O sea, solamente pudimos tomarnos una foto con Dave Mustaine, así como a la carrera, tin, 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 saliendo de camerinos y ya, el hombre estaba como en su cuento. Ah, Y pues el show fue junio, aquí tengo, es que acá tengo, pero allá tengo tengo el flyer Flyer colgado, de Megadeth. Ah, qué bien. no, sino el póster. Eso fue el 10 de junio del año 2000, ¿Cómo ya pasa hace el mucho tiempo? tiempo, ya 25 años de ese concierto.
Y pues entonces no me acuerdo mucho de cosas, solamente de eso. Y no, pues fue un evento más, pero tampoco fue pues la gente y todo eso. Hubo como unos por ahí que tiraron como medio raye como enfrente, pero que no nos tiraron a bajar porque es que igual en la banda también era un poquito como medio distinta en cuanto a género a Megadeth, ¿no? Sí. Pero pues para la época digamos que estuvo chévere y estuvo bien. Pero pues sí no faltaba como dice el gato, el hater que le botaba a uno por ahí. Creo que hasta monedazos por ahí echaron. Cuando las personas hacen ese tipo de cosas es porque ustedes están haciendo algo grande, muchachos, ténganlo en cuenta. Y que esta entrevista sea un recordatorio para ustedes de las cosas tan grandes que han logrado y que son representativas del metal nacional. Entonces, Chévere, muchas gracias. sí, muchachos, para mí es Gracias. agradable estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Yo quería preguntarles qué consejo le darían a los músicos jóvenes que quieren seguir una carrera en el metal extremo y más que todo en Latinoamérica que tenemos algo en común que casi no es por dinero, sino más por pasión. Pues yo creo que lo más importante es eso, saber que es más por pasión. Si en algún momento pueden llegar a, como decimos coloquialmente, a pegarla, llegan a pegarla y tienen una banda que de cierta forma se puede llegar a ser reconocida y pueden llegar a obtener logros económicos, pues muy chévere. Pero yo creo que hay que pensar que eso viene por añadidura y que pueda que no se te dé. Porque de 100, de 1000 bandas, seguramente una va a llegar a decir, oiga, si a mí me pagan por tocar. No es fácil, pero tampoco es imposible. Se puede decir, es cierto, David, que sí. Porque Oh, no, y aquí hay bandas que, pues, que son muchos, pero yo he visto que son como muy juiciosos y como de la banda prácticamente. O sea, tienen trabajos alternos, pero bien de la música y también de la banda. Pues voy a traer el ejemplo de los Perpetual. Yo me he dado cuenta de como que lo que los ha llegado y lo que les ha invertido, digamos, ellos han podido estar en eventos grandes, han sabido manejar el tema de las regalías de Psycho, como que la han sabido invertir, se pusieron juicios a sacar sus visas, y eso, la mercancía que manejan, y creo que hacen su propio festival y tienen su propio booking, y han hecho que ellos puedan vivir como de la música y de la banda. Está el ejemplo de esta banda que es de la casa de Hate Wars, que es Stadur, Stadur. Están allá haciéndola más que acá. Entonces, como que sean disciplinados y administrativos. Si saben que tienen un buen producto, que sean administrativos y eso. Acá es difícil, pero yo a veces creo que la vaina es saberse mover bien afuera. Una vez yo le decía, no, pues no hablando de cuentos. Bueno, hablar un momento de cuentos. No te Que si preocupes. cuentos es Bueno, quiero una segunda entrevista con cuentos porque también exacto. es otro tema y me interesa mucho. Eh, dale, yo quiero hacer una última pregunta antes de que se me acabe con máscara. el gratuito de No. porque soy pobre y vivo lejos. Eso sí está bien lejos. O no, sí. ¿Qué influencias que no son de metal, como libros, películas, artistas, los inspiran a usted y nos quieran recomendar aquí a la gente de Metal Detector? Mm. Uy, una pregunta un poco salida, no sé, pues Sí, no metal. tanto, pero tanto como influencia no, o sea, yo siento que a mí personalmente decir que un libro o que una película me ha influenciado como hacia la parte de la banda localmente, o sea, directamente no. No siento que lo haya, yo no sé, o sea, si me pasó no lo tengo presente o no lo tengo en cuenta, pero que pueda recomendar así un libro, no, hay una banda, bueno, hay una banda que voy a recomendar que es súper oscura y es súper rara. Que no es que me haya influenciado, pero que me encanta. Y ok, se llama The Tiger Lilies. No sé si las has escuchado. ¿De Tiger Leaks? The Tiger Lilies. Sí, y son increíbles. O sea, ellos son, uff, si lo pueden, no sé, es una vaina rarísima, es como, y es muy oscura. Demasiado oscura y como es que ellos son, el género de ellos es dark cabaret, son ingleses. Perfecto, lo voy a Y averiguar. son, uff, a mí me encanta esa banda y se la recomendaría. Es una muy buena influencia digamos, para una banda que quiera oscura, no oscurantismo como tal, sino como que sea un poco como medio dark. La vaina es muy chévere, es muy bacana y no es metal, es lo que te digo, es dark cabaret. Tiene mucho de folk, pero es muy chévere. Y son unos genios esos manes, yo los adoro. Muy Los bien. he visto 2 veces en vivo acá. ¿En serio? Si se me llega Sí, a cortar, volvemos a entrar con el mismo link, ¿ok? dale. Si se me llega a cortar. Pero yo creo que es básicamente todo lo que quería hablar. ¿Ustedes están trabajando en algún proyecto nuevo, LP? No, propiamente no tenemos nada ahorita porque es que cuadrar los tiempos de 6 personas es un poco complicado.
Entonces ahorita la banda está un poquito como en stand-by, a veces nos llaman para algunos shows, pero a veces no se concretan muchas cosas, pero pues ahí está. Gato creo que tiene unas ideas por ahí para ir avanzando, pero pues en algún momento, hacia finales de año, Pues, creo que retomaremos eso. sí, la idea es sacar, pues se han ido sacando es como sencillos, digamos se sacó el de Faded, el videoclip, de hecho la niña que sale es mi hija. Ah, Después se sacó un sencillo donde solo canta Dana, se me olvidó, ¿cómo se llama? Perfecta conjugaciones, ¿qué es? Perfecta conjunción. Yo soy el perfecto. peor músico y tirar. Entonces, Perfecta conjunción. y tengo un tema que lo tengo hace muchos años, yo tuve una también como de black, pero era un black melódico, la compusimos con mi mejor amigo, pero la canción nunca salió, quedó en el aire. Yo hablé con él y le dije, oiga, quiero sacar eso con Itiral. Entonces me dijo, hágale porque el tema es chévere. Y es lo que vamos a pensar ahorita a trabajar es ese tema, que también le quiero hacer un videoclip. Se me hace que el sencillo acompañado de un videoclip ayuda mucho a que la canción pegue. Bueno, y que me ha influenciado como músico la trilogía de Duro de Matar, los 80 y ya. Tremenda influencia para la escena. Nos escape de actualidad de la banda. ¿Van a tener un concierto que venga cercanamente o alguna cosa, además de esta perfecta conjunción? Bueno, Perfecta conjunción Confusión. fue el último tema que se hizo. El último, Perfecta confusión. no, no es confusión, conjunción. Bueno, por aquí estaba, no sé. Pueden Yo buscar, lo voy a buscar y lo pongo de referencia para que dale. lo tenga en cuenta, no te preocupes. Y pues, ¿qué me dijiste después que tenía que decir? No, básicamente Perfecta. eso Ah, ya creo que me respondieron todo. Estoy viendo las preguntas aquí, creo que me respondieron todo. ¿Algo más que quieran agregar? ¿Tienen una pregunta para mí? y agradecerte por la. Seguramente estaremos aquí con cuentos, pero pues mejor salir enmascarados, ¿no crees? Para Sí, mantener claro. y Sí, sí, sí. nadie sepa quiénes somos. Claro, voy a rediseñar mi entrevista entonces para tenerla para cuentos y estamos hablando por WhatsApp de qué fecha podrían Dale, chévere, sí, de una. Chévere. una. Sí, de una. Ok, pues darte las gracias por la invitación, que espero que vaya súper bien con el programa, seguramente vas a seguir creciendo y eso es lo importante. Vale, muchas gracias muchachos por su tiempo esta tarde. Dejo para que sigan con todos sus proyectos. Muy ansiosa por saber de este nuevo tema que nos reveló el gato. Bueno, debería llamarte y David, sí. Y entonces dejamos así para una próxima oportunidad. Seguimos hablando. Muchas gracias por estar en Meta, Vale, Héctor. vale. No, gracias a ti. Vale, listo, muchachos.